Bienvenidos amigos al canal Investigando la Historia, soy Carla Díaz y desde Chile me encuentro en este día en compañía de mi amigo, mi mejor amigo, el profesor Javier Salazar. Ya bastante tiempo que no te teníamos en el canal. Bienvenido Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Bueno, sí, estaba un poquito abandonado el canal. O no me habías hecho invitación, ¿oíste? Sé más clara conmigo, no habías hecho la invitación. Pero en embuste, echando un poco aquí de broma, no estábamos con mucho compromiso. Tú también tenías tus compromisos, yo también tenía los míos. Y he estado full trabajo también. Eh, Como tú bien sabes, también me dedico también a otras cosas, aparte de la investigación, y he estado súper full, pues, y como ya estamos en Navidad, es interesante hablar un poco acerca de la Navidad y gracias a la invitación que me hiciste. Di la verdad, Rosa, abriste tu canal y me ha ignorado. No, no, nada que ver, nada que ver. Sabes que yo soy parte de tu casa tanto física como en la parte del canal también, investigando la historia, siempre allí aportando, gracias a ti también, que desde un primer momento me abriste las puertas del canal y aquí estamos nuevamente para aportar el granito de arena dentro de la investigación académica. Antes de pasar al tema, Javi, anunciarle a la gente que tienes canal de YouTube en donde compartes material sobre la crítica textual, la crítica histórica, videos, transmisiones en vivo, así como también grabaciones. La gente te puede encontrar en YouTube como IES Criteria, IES Criteria. Vamos a dejar acá una imagen de tu canal de YouTube para que puedan entrar, suscribirse y también ver cada video y poder darle un like. De esa manera tu canal también va creciendo. Sí, sí, de hecho, no es un canal mío, digamos así, de esa manera, ¿no? Es el canal de la institución. Decidimos abrir un canal a la institución y comenzar a hacer publicaciones allí también. Ahorita estoy publicando yo, pero ya próximamente van a comenzar a publicar otras personas, otros profesores. También van a haber personal invitado para tocar algunos temas interesantes dentro de la temática que estaremos allí tratando. Y la idea es obviamente que las personas también se suscriban al canal para que pueda crecer y también puedan aprender, ¿no? Claro que sí. Javi, el título de hoy, los nacimientos de Jesús y la crítica textual. ¿A qué se debe este plural? Tú sabes que ya hace un tiempo en el canal, en este mismo canal, investigando la historia, hablamos acerca de el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de los nacimientos. ¿Y por qué hablo de los nacimientos? Porque los relatos que tenemos hoy en día, que se conservan hoy en día, como son los evangelios, tienen varios nacimientos. O sea, Jesús, según el relato, o los relatos en plural, es mencionado varias veces dentro de varios nacimientos. O sea, entonces, quiero hoy hablar un poco acerca de eso y mencionar las diferentes, o sea, pues mencionar los diferentes relatos para que se vea todo lo que es la estructura de la perspectiva de cada uno de estos autores, ¿no? Comenzando como en el caso de Mateo y Lucas, que son los únicos dos que conservan relatos en relación al nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué Marcos? Hay que hacerse algunas preguntas. ¿Por qué Marcos y Juan no contienen? Bueno, porque el relato de Marcos es un relato que según las últimas hipótesis que se han planteado, es un relato que es bastante antiguo, ¿no? Posiblemente se haya terminado Marcos a finales del siglo I o comienzo del siglo II. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa hipótesis, pero es la que más se acepta, ¿no? Y es la que nosotros siempre, por lo menos en el caso mío, yo siempre la pongo adelante porque es la que mayoritariamente los académicos la ponen como un punto principal. Ahora, Mateo, este es el segundo que elabora, según esta posición académica, tercero es Lucas y cuarto es Juan. Ahora, Juan, desde el punto de vista académico, queda un poco, digamos, como descartado, porque cuando hablamos nosotros acerca del nacimiento de Jesús, estamos refiriendo al personaje llamado Jesús, ¿verdad? Un personaje que según el texto y también algunas fuentes históricas lo hablan como si fuese un personaje histórico, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a los textos, por ejemplo, para darte un ejemplo, el primer texto que te voy a hacer mención, que es el texto que aparece en el Evangelio de Mateo,
Mateo capítulo 1, ahí hay algo bien interesante, Carla, y tiene que ver con la genealogía, ¿no? El capítulo número 1 habla acerca de una genealogía. En estos días realmente me preguntaban y me decían que si esa genealogía era correcta, que si Jesús realmente era hijo de David. Esos son temas que siempre se viven discutiendo, ¿no? Siempre se viven analizando. ¿Por qué? Porque esta primera genealogía que podemos ver realmente carece de ciertas, digamos que ciertos criterios que según la tradición judía debiese cumplir, ¿no? Como por ejemplo, una genealogía que fuese 100% patriarcal. En el caso de la genealogía de Jesús no la vemos así. En Mateo vemos mujeres, ahí se mencionan 4 mujeres dentro de esa genealogía, y tiene ciertas cosas, visos de que no se cumplen. Por ejemplo, hay una serie de reyes que no se encuentran, que Mateo no los omite, no los menciona. Y yo le decía a esa persona con la cual nosotros me hacía el comentario que si el texto era un texto, una genealogía biológica, y yo le decía que no, que si usted se pone a leer del capítulo 1, versículo 1, ahí ya desde el primer momento te indica de que el texto no es biológico, o sea, la genealogía no es biológica, sino que es una genealogía teológica, porque ahora dice libro de la genealogía de Jesucristo. Ya hablar de Jesucristo es hablar de teología. No dice de Jesús de Nazaret, no dice de Jesús, dice Jesucristo. O sea, hay un compuesto, hay un término compuesto allí. Entonces, ya estamos hablando, ya automáticamente el autor nos está indicando de primera mano de que la genealogía que él intenta reconstruir es teológica. O sea, aquí no hay que estar poniéndose a uno a revisar los reyes, la secuencia de los reyes y remontarse al tiempo de José, como el padre que se le atribuye a Jesús desde el punto de vista biológico, porque su construcción es netamente teológica. O sea, ahí se intenta demostrar es algo referente al Cristo ya teológico, no a Jesús de Nazaret. Entonces, esa porción que mencionas tú del Evangelio es posterior. Sí, sí, por cierto, quería entrar en ese detalle. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, fíjate que el evangelio de Marcos, que se considera uno de los evangelios más antiguos, o el evangelio más antiguo, según la hipótesis de las dos fuentes, hay algo bastante interesante, ¿no? Que no contiene el nacimiento de Jesús, solamente comienza su discurso con prácticamente el bautismo de Jesús. Pero ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Ya que hay que entrar en temas también históricos, que es por qué Mateo sí tiene un nacimiento de Jesús, tiene una visita de los magos, etcétera. Bueno, las razones son porque a mediados del siglo II salieron cuestionamientos acerca de la historicidad de Jesús. O sea, hubieron grupos que no estaban de acuerdo o no creían de que Jesús había existido, ¿no? Por ejemplo, hay un gran filósofo del año 160 llamado Celso que escribe en contra del nacimiento de Jesús, y de hecho él hace mención de que si realmente Jesús existió, por ahí se dice a manera de rumor de que Jesús no es hijo no de José, sino de un soldado romano llamado Pantera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el evangelio? El evangelio necesita ahora, a través de su teología, construir un relato, porque estamos hablando de un cristianismo del siglo II. Estamos hablando de una segunda o tercera generación de personas que nunca conocieron a Jesús, no saben, hay cierta información de Jesús que ellos no conocen, y que por estas razones, debido a estas demandas, como por ejemplo esta apología que hace Celso en contra del tema de Jesús, del nacimiento de Jesús, entonces se tiene que elaborar este tipo de información. Ahora, ¿cuándo se elabora este tipo de información? Bueno, según la evidencia histórica, se tiene que elaborar a mediados, por lo menos, del siglo II. Consideramos que es a mediados del siglo II que se elabora. ¿Por qué? Porque la primera mención que nosotros podemos rastrear en cuanto a los evangelios, desde el punto de vista patrístico, la vemos con Marción
más o menos unos 20 años antes del discurso o antes de la escritura de Celso, más o menos como en el año 140. Pero hay algo interesante, que Marción es el primero que tenemos mención acerca de los evangelios, o sea, de los evangelios desde el punto de vista como género literario. Desde el punto de vista de género literario, Marción utiliza la frase para referirse al documento de Lucas. Entonces, también otro de los datos allí es que para el tiempo de Lucas, en la obra de Marción, que es el primero que elabora un Nuevo Testamento, los capítulos iniciales del libro de Lucas tampoco están. Y en esos capítulos iniciales estamos hablando de el nacimiento de Jesús también, que están en los primeros capítulos de Lucas. Se encuentra omitido. Ahora, ¿por qué se encuentra omitido? Bueno, algunos académicos dicen que Marción mutiló el texto, que realmente le hizo algunos cortes al texto, omitió algunas cosas. A mi parecer, de acuerdo a lo que yo he estudiado sobre el tema de Marción, creo que no es así. Creo que no es que lo mutiló, no hay razones para que él pueda mutilar algunas cosas allí, sino más bien era que el texto todavía no había sido elaborado. O sea, no había sido elaborado el tema del nacimiento de Jesús, y por esa razón en el Nuevo Testamento de Marción no lo contiene. Entonces, ¿qué sucede? Al haber este tipo de demandas, ¿no? Como en este caso, como el discurso de Celso, ¿no? La escritura del Celso acerca de los cristianos, se debe recurrir a elaborar un nacimiento. Ahí me queda algo por preguntarte. Ya en el siglo II, con Celso, se tienen como esta especie de mitistas que ya especulan si Jesús existió o no. Sí, en el siglo II, no tanto que Jesús haya existido como tal, habían ciertas especulaciones, porque por ejemplo, en el caso de los gnósticos y los docetistas, estaba el tema del grupo de los docetistas, que también es un grupo de mediados del siglo II. Lo que pasa es que en el siglo II realmente es donde está el boom, vamos a decir así, de que todo el mundo está escribiendo. O sea, hay muchos grupos, comunidades cristianas que están escribiendo. Entonces ahí tenemos comunidades protonósticas, gnósticas, cristianas, que habían salido, digamos, después de la destrucción, esos grupos judeo-mesiánicos que habían salido después de la destrucción del Templo de Jerusalén. O sea, había una gran cantidad de grupos que estaban esparcidos, y cada quien ya estaba comenzando a escribir sus propias obras. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos grupos, había un grupo muy fuerte, que eran los grupos docetistas, que la mayoría se encontraban en Alejandría. O sea, los grupos docetistas eran alejandrinos mayoritariamente. Entre esos estaban, por ejemplo, el grupo de Valentín el Gnóstico, que es uno de los más antiguos, ¿no? Y habían también otros, Marcus, que era un discípulo de Valentín. Habían también otros grupos que pertenecían a la misma línea de Valentín, ¿no? Porque Valentín prácticamente se identifica como el padre del gnosticismo, del cristianismo gnóstico. Entonces, ¿qué decía el docetismo? El docetismo consideraba de que Jesús no era una persona completamente biológica, sino que era una especie de apariencia, o sea, como una especie de, digamos, como podríamos decir algo hoy en día, algo así como un holograma, como una especie de holograma. Entonces, que él no murió en la cruz, había una serie de cosas que se estaban cuestionando desde el punto de vista de su teología. Y fíjate que ya hubieron dentro de los evangelios, por ejemplo, lo podemos ver en el evangelio de Juan, cómo hay respuestas acerca de esas ideas teológicas de los docetistas dentro de las comunidades, ¿no? Porque las comunidades, los debates entre comunidades se hacían a través de escritos. O sea, tú me escribes algo y yo apelo con otro escrito. Podemos ver una cita como utilizaban, por ejemplo, el evangelio de Tomás, en el que es un evangelio gnóstico, pero ya elaborado posteriormente en una segunda o tercera edición, donde se le había introducido información gnóstica. Podemos ver allí cómo ese evangelio de Juan responde al evangelio de Tomás, en ese pasaje muy popular a finales de capítulo más o menos, creo que es el 19 o el 20, en Juan, cuando habla acerca de que le dice, Tomás, ven y tócame, ¿no? Haciendo referencia a Jesús. ¿Por qué? Porque la respuesta de ese texto es un texto apologético.
O sea, ven, tócame, soy de carne y hueso, no soy ninguna apariencia como tú piensas que soy. Ahora, ¿a quién se le está respondiendo allí? La respuesta que se le está dando a la comunidad que cree que Jesús es una apariencia, que Jesús es una apariencia y no fue un ser biológico o físico. Entonces, cuando se elaboran este tipo de relatos que tienen que ver con la genealogía, se responde a dos cosas. Número uno, en el caso del relato de Mateo, en el capítulo 1 del capítulo 1 del versículo 20, del capítulo 1 del versículo 1 hasta el 18, se le responde a ese grupo teológico que quiere negar la existencia de Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el autor de Mateo? Como estamos hablando de un autor de segunda generación, no conoce a Jesús directamente e intenta reconstruir, basado en teología, un nacimiento. O sea, es un recurso teológico que utiliza él allí, más que un recurso biológico, porque no puede demostrarlo. No puede demostrar biológicamente que él haya existido. O que su padre haya sido José, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? El texto, el evangelio se sigue expandiendo y estamos en un mundo, o estamos en una expansión más que todo greco-romana, y también surgen otras necesidades. ¿Cuáles son las otras necesidades? Bueno, de que Jesús ya lo hemos demostrado, como hemos demostrado, ya es un personaje que existe, pero ahora nosotros necesitamos elevarlo de categoría. ¿Y qué hace en ese caso el cristianismo? Elabora una segunda genealogía o un segundo nacimiento. Y ahí entra el versículo 18 y 19 hasta el 25 en adelante, donde ya se habla, donde ya se olvida la idea de Jesús como hijo de David, sino que ahora se toca la idea de que Jesús es el hijo de Dios, ¿no? Lo podemos ver ahora como Jesús es el hijo de Dios. Y aquí vamos a demostrar de que Jesús es hijo de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces aquí cuando ambos evangelios, como el de Lucas y el de Mateo, construyen prácticamente casi que al mismo tiempo, quizás ya hay una pequeña diferencia de tiempo, esa redacción del nacimiento de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, más o menos yo creo que entre el año 170, 180 se debe de construir ese relato, que es posterior al relato de Génesis, de Mateo capítulo 1 hasta el 17. O sea, el capítulo que nosotros llamamos la genealogía de Jesucristo es el más antiguo. Después vendría el segundo, que vendría a ser el 18 al 25 de Mateo, y el relato de Lucas. Son relatos posteriores. ¿Y por qué son relatos posteriores? Bueno, porque el rastreo que nosotros podemos observar a través de la crítica y los otros textos, cuando los comparamos, por ejemplo, el Diatesarón de Tasiano, que es un documento que se elaboró a partir del año 170. Tasiano, en pocas palabras, para explicarlo aquí, para no enredar un poco el tema, elabora un documento que se llama el Diatesarón. ¿Qué es lo que es el Diatesarón? Bueno, él lo que hizo fue que recopiló la información que ya se había o que ya se tenía de los evangelios, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y lo que hizo que, basado en esa información que todavía no estaba completa, él utilizó esos relatos y los insertó dentro de un solo documento. Entonces, él veía que en donde él veía que había relatos que se repetían, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, si se repetían los tres evangelios, él decía, bueno, ¿con cuál me quedo? Entonces, seleccionaba, de los tres relatos, siempre seleccionaba uno. Cuando él veía, por ejemplo, Jesús sanó a Bartimeo y lo tienen los tres evangelios, bueno, yo me voy a quedar con uno de los tres evangelios. Entonces, lo que hizo fue tomar de los tres evangelios y sacar un relato de cada uno. ¿Pero se basaba en algo para escoger uno de los variados relatos? ¿Se basaba en algo para escoger uno solo? Él tenía sus criterios. Había algunos criterios allí que, bueno, sería interesante tocarlo en otro momento, ¿no? Porque ahí no sería criterios importantes. Pero lo que quiero recalcar o lo que quiero resaltar en el tema de Tasiano es que si los evangelios, en el caso de la genealogía, que ya existía, supongamos que ya hubiesen existido en Mateo y en Lucas, él debía haber utilizado alguna de las dos, y resulta que el Diatesarón de Tasiano no contiene ninguna de las dos.
Entonces, aquí vos veis de que todavía para el tiempo de Tasiano, 170, 180, las genealogías no aparecen todavía, no aparecen como documento. También hay algo interesante, ¿no? Y quiero mencionar un poquito ahí con el tema de la genealogía, porque bueno, después también vendría a escena el tema de la fecha, ¿no? La fecha del nacimiento de Jesús. Una vez que ya se define el nacimiento textualmente, entonces ya vendría las fechas. Ahora, ¿cuándo el hombre nace? O sea, ya cuando ya se acaban esos problemas apologéticos, esos discursos, esos debates, entonces también había problemas no solamente para demostrar la existencia, si realmente era un personaje histórico o no lo era, o si era una apariencia, o si era un personaje de carne y hueso, porque los debates se dieron desde muchos frentes, o sea, no todos, se dieron desde varios frentes de, digamos, teológicos, ¿no? Entonces, también después cayeron en otro tema, ¿no? El tema que se cae posterior es dónde nace. En Nazaret, porque entonces aquí había un problema. Un texto decía que era Nazaret, otro texto decía que eran Judea. Volvemos a otro problema. Entonces, fíjate que los problemas se van presentando, ¿no? En el camino. Y fíjate que uno de los primeros que, de hecho, este se conoce como el padre del tema que tiene que ver con el calendario, con los calendarios religiosos, litúrgicos, que es Sexto Julio Africano. Sexto Julio Africano, un historiador, algo así como una especie de manetón dentro de lo que es la historia del mundo egipcio, ¿no? Bueno, este es algo así, pero en el cristianismo, Africano fue uno de los primeros que dijo, no, el hombre nació fue en Judea. O sea, él dijo, la fecha de nacimiento de Jesús la tenemos que ubicar en Judea. Entonces, fíjate que aquí hay personas que son los que determinaron fechas, localidades, los lugares, personajes, y todo esto es un constructo. Todo esto va basado en un constructo dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Más adelante, bueno, llegará el tiempo de Constantino y cambiarán. Nadie sabe la fecha de nacimiento de Jesús y bueno, y esa fecha es cambiada para el 25 de diciembre. Y bueno, y la gente que ha estudiado eso sabe las razones, ¿no? Pero no me quiero ir hasta allá. Yo quiero regresarme al tema del Jesús dentro de lo que es la crítica y los manuscritos. ¿Por qué? Porque bueno, después vamos a ver una segunda genealogía, que es la que vemos en Mateo, ¿no? Mateo 18, del 18, capítulo 1, del 18 al 25, y también tenemos en Lucas, ¿no? También lo tenemos en Lucas, en el capítulo 3, del 23 al 38. Fíjense que en el caso de Lucas, Lucas tuvo que reelaborar mucho más material, porque el de Mateo es bastante pequeño, son solamente 7 versículos, el de Lucas son más de 10 versículos, estamos hablando aproximadamente unos 15 versículos, o sea, necesitó Lucas dar más respuestas en el momento que elabora su genealogía, porque, bueno, se necesitaba responder a otras inquietudes que el Evangelio de Mateo no pudo responder, ¿no? Claro. No pudo responder Quedan vacíos. Quedan vacíos. Entonces, esos vacíos hay que irlos rellenando. ¿A través de qué? De los próximos nacimientos de Jesús. O sea, porque vamos de un nacimiento de la nada a un nacimiento primero teológico, biológico, porque se quieren demostrar dos cosas, ¿no? Y después vamos a algo más teológico, porque hay que demostrar, bueno, de que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces se recurre a una fuente, que es la fuente que se apoya dentro del relato de que Jesús es el Hijo de Dios, que es la reinterpretación. Y en la reinterpretación caemos en el famoso pasaje de Isaías, ¿no? El famoso pasaje de Isaías que habla allá el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, y aquí hay un tema interesante, ¿no? Un tema súper interesante porque siempre se ha cuestionado la reinterpretación que hace Mateo, ¿no? Porque Mateo es el que utiliza el tema de que si ella es virgen o no es virgen, o doncella o mujer. Entonces ya ahí entramos en un dilema, que si la palabra en griego es alma, que si la otra palabra en hebreo es la otra. Entonces aquí entramos en un tema.
Pero desde la crítica textual, como a nosotros no nos interesa caer en temas teológicos, si la traducción es esta o la traducción es aquella, la crítica es bien centrada en cuestiones de este tipo, ¿no? En este tipo de problemática. Y bueno, y los que creen que el texto, que la traducción correcta debió haber sido doncella o mujer y no virgen, utilizan el texto hebreo. Pero aquí hay un pequeño problema, que el autor del Evangelio de Mateo no conoce el texto hebreo. Entonces, no es que él tradujo mal, no, es que él está traduciendo de una fuente llamada la Septuaginta, donde en la traducción de la Septuaginta sí está la palabra virgen. Entonces, Claro. no hay un error de traducción, como siempre, como se ha intentado decir, porque la fuente que utiliza el texto no es la fuente hebrea, sino la fuente griega. Claro, o Y cuando sea, usted la revisa, Septuaginta mal traduce este pasaje de Isaías 7:14, pero luego Mateo no escribe en base al texto hebreo, sino al texto griego. mira, no sé si lo mal traduce, no puedo llegar hasta allá porque tendríamos que hacer un ejercicio crítico de cuál es digamos, la fuente de donde toma Isaías, ¿no? De donde toma el autor de la Septuaginta, o en este caso, o el escriba de la Septuaginta, el documento. Porque lo que pasa con la Septuaginta, que la Septuaginta es un texto, un documento, una Biblia muy compleja. O sea, es muy compleja porque tiene muchas revisiones. Entonces, no se sabe a ciencia cierta quién, si en algún momento hicieron ese cambio, quién lo hizo. Porque estamos hablando de más, por lo menos, yo le conozco más de 6 revisiones. Está la de Teodosión, la de Aquila, la de Simaco, la Caigé, o sea, la de Luciano. O sea, son muchas las revisiones, más la revisión que hace Jerónimo, más la revisión que hace Orígenes. O sea, estamos hablando de muchas revisiones, más la revisión que se hace en el antiguo. Entonces, es difícil saber quién, si el texto decía virgen, quién hizo el cambio. Lo que sí te puedo yo hablarte con propiedad es que el texto que utiliza el evangelista, quien escribe el relato, no sé si era el evangelista, pero quien escribe el relato, tiene un texto llamado la Septuaginta. Eso sí te lo puedo decir. Él no conoce, no tiene ni la más mínima idea de un texto hebreo. Ni lo conoce, más, nunca ha pasado por su mano un texto hebreo. Porque el texto de Mateo, desde que comienza hasta que termina, el autor, la única Biblia que él tiene en su mente es la Septuaginta. O sea, no hay una cita bíblica, por ejemplo, para que más o menos tengas una idea, Carla. Ve, vos sabéis cuántas citas hay entre directas e indirectas en el texto de Mateo. O sea, cuando dice y lo que dijo el profeta Isaías, Jeremías, hay algunas que son alusiones, hay unas que son citas directas. O sea, que vemos que el autor pone Isaías, pone Jeremías, pone Zacarías. Y vos sabéis que hay también citas alusivas. Las citas alusivas son citas que no mencionan directamente al autor o al profeta, pero bueno, la lectura te dice claramente quién es el profeta, Nahum, Oseas, me explico. Y bueno, en esos dos tipos de grupos de citas, hay más de 100 en Mateo. Mateo, de hecho, de los evangelistas, es el que más tiene citas que provienen del Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué testamento estamos hablando? Del testamento de la Septuaginta. Porque no hay evidencia de que de esas 100 él haya tomado información cuando cita el Antiguo Testamento, un texto hebreo. No hay evidencia. O sea, todas las citas, cuando las correlacionáis con ambos textos, se parecen más a la Septuaginta, casi que calqueado en muchos casos, y no hay muy pocos que tienen cierta relación con el texto hebreo. Entonces, bueno, Carla, como te quería comentar, lo que nos proporciona la información de la Septuaginta, el Evangelio de Mateo, es esa, o sea, es Jesús, María es virgen por la reinterpretación que se hace de Isaías. Así que bueno, este es todo lo que podría aportarte en relación a los nacimientos de Jesús desde la crítica, y no sé si podríamos dejar esta charla para otra ocasión.
Claro, porque acá quedaron algunos puntos que sí se pueden tocar en otras charlas, ya sea en Investigando la Historia o en el canal de Ella es Criteria. Si me invitas, con gusto vos sabés que voy a estar siempre. Y si tú me invitas también. Claro que sí, claro que sí. Entonces Claro nos que te voy a seguimos seguir. viendo, querido Javier Salazar. Espero que los amigos en estas vísperas de Navidad disfruten de este material y de los demás materiales que hemos estado subiendo respecto al tema de la Navidad en sí, histórica, teológica, es que la Navidad da para hablar mucho. Así que me despido de ti, agradeciéndote como siempre el apoyo y el tiempo que te das para el canal Investigando la Historia. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Bueno, Carla, gracias también nuevamente al canal por abrirme las puertas. Aunque no necesito tocar la puerta, yo puedo entrar directamente porque soy prácticamente miembro socio de Investigando la Historia, del Obvio. canal que me abrió las puertas en un primer momento. Y bueno, gracias a ti, Carla. Tú sabes que se te quiere mucho, valoro mucho el trabajo que haces y en estas Navidades espero que lo compartas también con la familia, con tu esposo, con tus hijos y espero que nos veamos pronto y sigamos contribuyendo a la investigación a través del canal. Así que te deseo una feliz Navidad Igual para ti y a para ti y los a tu amigos que familia. verán este video en diferido.